esta mañana con el presidente Gabriel Boric en La Moneda. Obviamente había muchísima expectación. Quien estuvo ahí cubriendo el minuto a minuto es nuestra querida Sofía Martínez, que está aquí con nosotros en el estudio. ¿Cómo estás, Sofía? Hola, Bea, muy buenas tardes. Podríamos decir que la sorpresa de la jornada, de alguna forma, una conversación que no estaba prevista. Lo último que sabíamos incluso era este quiebre, las reuniones bilaterales, esta pausa que se había dado durante esta semana con declaraciones de gobierno entrante, gobierno saliente, un presidente Boric que lo vimos el día martes muy molesto después de esta conversación de un poco más de 20 minutos que se dio en esta bilateral, en que el proyecto del cable chino era el principal punto de la reunión. La guinda de la torta, como se dijo en su minuto, ¿no? Por parte de la vocera de la OPE. E incluso parecía que ese proyecto era el que de alguna forma se bromeaba con esto del cable, que más que unir como que se enredaba. Claro. Estamos cableados, dijeron algunos. Claro, pero finalmente, bueno, siguieron la actividad durante la semana. El presidente Gabriel Boric ayer acudiendo a esta convocatoria de los adherentes ahí en el Frente de la Moneda, que con mucho apoyo también lo despedían de estos 4 años. Y por otro lado, José Antonio Kast con una agenda internacional en Estados Unidos, su primer encuentro con Donald Trump. Entonces parecía que cada uno seguía su agenda, cuando hoy día, después del acto del 8 de marzo de La Moneda, el acto oficial, nos enteramos a eso de las 10 de la mañana pasadito, que venía una reunión a las 11:30 que iba a tener a ambas personas, José Antonio Kast y Gabriel Boric. Ahora, algo que sorprendió, porque cierto que durante la semana, luego de que ocurre este episodio, que es uno de los más tensos desde 1990, ¿cierto? En el marco de un traspaso de mando, la situación quedó de la siguiente manera. El presidente Boric, por un lado, diciendo que está 100% disponible para retomar el diálogo, ¿cierto? Y por el otro lado, el presidente electo diciendo que ya había dado vuelta a la página. Sí, incluso ayer hablando con algunos ministros nos decían, conversaciones hay, traspaso hay, digital, pero no reunión bilateral, porque la oficina del presidente electo así lo decidió. Entonces quedaba un poco la nebulosa respecto de cómo se iba a ver estas conversaciones entre autoridades, cómo se iba a ir dando todo este traspaso, porque muchos decían también que esto era un acto republicano, que era importante que el 11 de marzo todos fueran de la mejor forma, obviamente, a esta ceremonia, pero como tal lo relataba, hoy día de alguna forma nos llega esta información, después se confirma por parte de presidencia, la reunión que, ojo, José Antonio Kast y Gabriel Boric. Apareció uno de los asesores de José Antonio Kast, por supuesto, que es Cristian Valenzuela, pero sin ministros, sin subsecretarios, sin otras autoridades, como sí fue la reunión pasada. Claro. Que sabíamos que podía ser el cable chino uno de los temas, porque la reunión anterior había estado ministro de Transporte, Interior, también habían estado distintas autoridades que uno podía presumir que ese iba a ser el gran tema. Una pregunta que se instaló al tiro, Bea, quienes estábamos ahí. ¿Cuánto iba a durar la reunión? Claro, porque teníamos la expectativa de los 22 minutos. Claro, 22 minutos. ¿Cuánto duró, Sofía? 60 minutos. 60 minutos. Un récord. Se triplicó el tiempo, no, pero eran las preguntas, como la apuesta era ya, ¿cuánto dura? ¿Cuánto dura la reunión? ¿Irá a ser más extensa? ¿Irá a ser más corta? ¿Con qué cara van a salir? Que era otro tema, porque como lo decíamos, incluso el presidente Boric cuando habla a principio de semana, tampoco lo hace en su podio instalado, sino que lo hace en un punto de prensa un poco improvisado, de alguna forma demostrando también como la naturalidad de su reacción de un presidente bien molesto con la situación. Pero, claro, y de hecho dice que José Antonio Kast me pidió que me retractara y yo no lo voy a hacer, y eso termina con la reunión. Claro, y 2 horas después José Antonio Kast habla en la oficina del presidente electo, o sea, se traslada a Las Condes, llega ahí, tiene una mini conversación con su gabinete y de ahí sale a dar una declaración. Entonces los ánimos no estaban de los mejores y por lo mismo había mucha expectativa respecto de cómo va a llegar el 11 de marzo, cuál va a ser la forma en que se van a mirar, se van a saludar, se van a pasar la banda presidencial. Había como mucha expectativa de eso. Pero lo cierto es que hoy día se reunieron, lo decíamos, 60 minutos duró esta conversación aproximadamente. No hubo declaraciones de ambos de forma separada, no juntos como se hacía en otras ocasiones. Pero igual, ojo, un tema no menor y que lo conversábamos nosotros también en Teletarde. Se instala, a pesar de que lógicamente no es el podio presidencial, se instala un podio para José Antonio Kast en el Palacio de la Moneda. En un patio interno. En un patio interno. Lo que da a entender de que al menos, o pareciera ser que eso fue una especie de gesto, ¿no?
Claro, de hecho se instala un podio para él y bueno, sabemos que el presidente Boric, o el presidente que sea, más que sea el presidente Boric, tiene que cumplir una serie de protocolos cuando habla a la prensa, tener por ejemplo las banderas instaladas en su espalda, también un podio que tenga por ejemplo el escudo nacional. El del presidente electo, José Antonio Kast, era bueno, bastante más sobrio por supuesto, termina de hablar él y se instala el otro podio, todo en el mismo lugar, sin preguntas de la prensa. Fue una de las cosas que se nos dijo de inmediato, aunque había muchas. Sí, había muchas preguntas, muchas, pero bueno, muchas cosas solo quedaron en la interna de ellos, lo cierto es así que veremos finalmente qué ocurre. Ahora, esto lo decíamos, nos fuimos enterando en el momento en que también La Moneda estaba con una actividad del 8M, que quizás algunos critican también el momento porque se entiende que es el último, la última vocería de la ministra de la Mujer, que también de alguna forma hace un balance de lo que se ha avanzado en 4 años y lo que se ha hecho. Entonces, algunos también critican el momento, de alguna forma. Pero también es cierto, y José Antonio Castro decía, que hay una agenda que cumplir, por ejemplo, mañana con el Ejército. Entonces, igual hay algunas suspicacias respecto a los puntos y entendiendo que también José Antonio Castro hoy día volvió de Estados Unidos en la madrugada por esta gira que estaba teniendo esta agenda con Donald Trump. Pero revisemos las declaraciones. Fueron en separado. Primero habló el presidente electo, una vocería que duró un poquito menos de 3 minutos. Bastante generalidades. No mencionó nunca la palabra cable submarino. No, chino. Nadie mencionó el cable submarino. O sea, claro, el presidente Boric sí menciona en general los cables submarinos. Pero el presidente electo no habla específicamente del cable submarino chino. No, de hecho, el presidente electo habla de una buena instancia de diálogo, habla que se habló de crimen organizado, narcotráfico, inmigración ilegal, que sabemos que su agenda apunta para allá, pero quizás pone un poco más de paños fríos, podríamos suponer, respecto a esta situación. Revisemos lo que decía José Antonio Kast una vez que esta conversación terminó, y así se refería entonces al diálogo que se retoma en La Moneda con el presidente Gabriel Boric. Ya en viaje recibí la solicitud del presidente Gabriel Boric para tener una reunión y conversar sobre varios temas que él considera relevantes y que estimaba necesario informarme antes de que procedamos a lo que va a ser el cambio de mando. Un presidente electo que llegó a ese podio, bueno, camina en un segundo piso con una carpeta que de alguna forma también daba señales que de alguna forma llevaba documentos quizás para mostrar, porque era una carpeta bastante gruesa, se veía harto papel ahí, entonces suponemos que ahí habían documentaciones importantes. Se llevó varios documentos. Y esa era, ¿sabes qué? Es que esa es una de las preguntas que tú bien decías, que quedaron dando vueltas. ¿Por qué? Porque al final, ¿qué información recibió? Porque en mesa central, poquito antes de la reunión, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, le dijo a Iván Valenzuela lo siguiente, que efectivamente había sido el equipo del presidente Boric quien insistentemente quiso comunicarse con el presidente, les dijo en el fondo que quería comunicarse con el presidente electo José Antonio Kast. ¿Por qué razón se quería juntar con él? Bueno, porque había un tema urgente que tenía que decirle en persona. Eso lo dice Guillermo Ramírez. Y que de hecho, la respuesta desde la OPE habría sido, oiga, pero quedan 72 horas para el cambio de mando, ¿por qué no lo vemos después? No, ante la insistencia entonces, según lo que dijo Guillermo Ramírez, es que finalmente, y ante esta materia que era tan urgente, va el presidente electo a La Moneda. También hay una ¿Qué fue esa materia? Eso es lo que todavía no sabemos, ¿no? Y lo que así confirmamos también es que fue la actual administración la que insistió en esta reunión, porque también lo decíamos, hubo mucha crítica al quiebre de las reuniones, no solo de sectores políticos, incluso hasta Monseñor Chomalí, a través de sus redes sociales, criticó que en el fondo hay que pensar en el bien de Chile por sobre otras cosas. Entonces había mucha atención a esto, y claro, llama la atención el día también, entendiendo que queda pocas horas, porque ya hay que hablar de horas para esta cuenta regresiva. Claro. Y sobre todo por ser 8 de marzo, un contexto distinto, eran actividades diferentes las que se desarrollaban en el Palacio Presidencial, pero al menos esta señal es positiva pensando en lo que se viene. Habló José Antonio Kast, lo decíamos, se cambia el podio, se instalan las banderas porque también hubo una vocería del presidente Gabriel Boric. Por supuesto, también se tenía que referir a esto. Bien claro. Pone borrón y cuenta nueva, si lo pudiéramos decir como en frases bien coloquiales. Revisemos justamente lo que decía el presidente Gabriel Boric posterior a la conversación que tuvo con el presidente electo. Ambos
como líderes de nuestros respectivos sectores y como presidente en ejercicio y presidente electo, teníamos que estar a la altura y por eso yo valoro mucho este día y que hayamos podido tener esta reunión. Doy por superadas las diferencias que pudieran haber existido. Le garantizo a los chilenos y chilenas que el miércoles 11 de marzo tendremos un cambio de mando impecable. Cambio de mando impecable, superando las diferencias, decía ahí el presidente Gabriel Boric. Entonces, así de alguna forma se cierra esta semana muy caótica en la política, con muchas diferencias y sobre todo tensión. Sí, yo creo que esa es la palabra principal. A propósito de este quiebre que hubo, tampoco sabemos, y aquí voy a entrar como full a especular, si quizás el viaje a Estados Unidos de José Antonio Kast tuvo algo que ver en esta decisión, por qué se dio hoy día y no mañana en la mañana, decían muchos, por qué no se da la madrugada del lunes, por ejemplo. Pero claro, también está este otro ingrediente, vea, que tú decías, hubo un tema urgente. Quizás sí, quizás no lo sabremos, no estábamos porque, ahí. claro, ¿cuál era el tema urgente? Porque lo que habló el presidente, que obviamente son materias que importan, ¿no? Como retomar, que le habló de retomar entrega de información sobre temas relevantes como la Comisión de Verdad, el informe de paz y entendimiento. También, y ahí habló de temas vinculados a cables submarinos, que tienen que ver con la seguridad, y le dijo, lo que dice el presidente Boric es que le dijo que no haya duda de que aquí ha sido todo transparente, o sea que no se ha tratado de ocultar nada. El punto es, ¿se puede realmente hablar de que se dio vuelta a la página con todo lo que se dijeron? Porque por una parte el presidente Boric habló de que esto del cable submarino chino era una excusa por parte de la futura administración para salirse de las reuniones bilaterales. Sí, y de hecho, perdón, Bea, sí, me quedo con una frase que dice también José Antonio Kast, que bueno, agradece al presidente la entrega de información, pero dice, agradezco al presidente la entrega de antecedentes, como lo digo, los tendré para debido análisis una vez que haya jurado como presidente para tomar las decisiones necesarias para una mejor conducción y el trabajo del gobierno. O sea, de alguna forma también José Antonio Kast da la impresión con estas palabras que él acusa recibo, pero toda decisión o análisis que tenga que hacer prefiere anunciarlo cuando ya esté en la moneda. Bueno, y cuando además de inicio y ponga en marcha esta auditoría total que va a ser del Estado y que anunció y que también, por supuesto, ha generado como tensión con quién va a ser la futura oposición. ¿Este será el tono, Sofía, de lo que vamos a ver después del 11 de marzo entre quienes van a ser el nuevo oficialismo y la nueva oposición? Hay que ver primero cómo llegamos al 11 de marzo. ¿Cierto? Yo creo que falta bastante, no tanto en el calendario, pero sí mucho de lo que puede pasar. Recordemos que este quiebre se dio de un momento a otro cuando pensábamos que iba todo bien, se dio este quiebre, se marcó así la agenda política de la semana. Mañana, lo decía el presidente electo, hay actividades en el ejército, todavía da la impresión que quedan algunos encuentros, unos más íntimos que otros, por decirlo de alguna forma, así que vamos a quedar pendientes a cómo ocurre en marzo, el 11 de marzo específicamente, aunque al menos hay voluntad de que esto se cumpla de la forma más formal, patriota y solemne posible, porque el cambio de mando, bueno, lo organiza el Congreso y aparte, vea, vienen invitados no menores, de hecho, bueno, ayer conocíamos el caso de María Corina Machado, claro, que viene, Javier Milei también se va a hacer presente, entonces toda señal que se dé esta semana, sobre todo el día miércoles, va a ser importantísima. Y tal como lo decíamos ayer, Bea, mañana las dos caras de la moneda con el presidente Gabriel Boric. Esa conversación va a estar también bastante interesante para ver, entre otras cosas, el análisis que hace de los 4 años de forma personal en su camino político. Ojalá cuente un poco más de lo que conversaron, de cómo fue ese primer encuentro. Claro, ¿y qué rol va a tener ahora como líder de la oposición? O sea, indirectamente igual va a ser un líder, quizá él no lo quiera, pero ya es un expresidente de un sector político que va a ser oposición ahora, que por supuesto va a estar ahí mirando la agenda a diario, va a ser opinante o no. ¿Qué pasa con el 2030? Ayer los adherentes le decían presidente fue el 2030. Hay harta cosa ahí que también mañana vamos a poder escuchar en la voz del propio presidente Gabriel Boric en esta conversación con don Francisco. Sofía Martínez, completísimo informe entonces de lo que fue la noticia del día, sin duda. Muchas gracias, Sofía. Buenas tardes.